tardes. El día de hoy vamos a explicarles el diagrama de eventos realizado para el taller 2 de electrónica industrial. Quienes hablan, Nicolás Fresneda y mi compañero Johan Gómez. A partir de la descripción del problema que se dio, se realizó la siguiente carta de eventos, en donde se prende la carga KM1, que representa el motor del molino conectado en estrella por 5 segundos, girando en sentido del reloj. Después sigue la carga KM2, que representa el mismo molino, pero conectado en delta. Este proceso se mantiene hasta que el sensor de temperatura S1 sea presionado. En este caso va a ser representado por un pulsador, en donde se tiene que detener el sentido de giro y se tiene que girar en sentido contrario. Para esto, primero se conecta en estrella por 5 segundos en sentido antihorario con la carga KM3. Después de pasados los 5 segundos, que se representa por T0, se enciende KM4, que es la conexión antihoraria en delta. Este proceso se repite hasta que se presiona nuevamente el sensor de temperatura S1, y en este caso se vuelve a cambiar el sentido de giro, volviendo a cambiar hasta el sentido horario. Primero en estrella, luego en delta, y se repite el proceso hasta que el botón, en este caso el sensor de consistencia S2, sea activado. Una vez se ha activado este sensor de consistencia, se detiene el motor del molino, se espera un tiempo de reposo T1 y luego se enciende la bomba que aspira los gránulos del material hasta la mezcladora. Cuando se aspira todo el material, se presiona el pulsador S3, el cual es un sensor de nivel de 2/3 de la altura del tanque, y se activa la carga KM7 y KM6, la cual representan KM6 la electroválvula del disolvente y KM7 el motor de la mezcladora. KM7 representa el motor en estrella por 5 segundos, que representa el tiempo T2, y luego en delta con la carga KM8. La electroválvula del disolvente se detiene cuando el sensor S4 es activado, el cual también es un sensor de nivel del nivel máximo del tanque. En este caso es el pulsador S4, el cual detiene esta carga y mantiene la carga del motor activada hasta que el sensor de consistencia nuevamente del producto final sea activado, el cual es por el sensor S5, el cual detiene el motor de la mezcladora. Después se espera un tiempo T3 de reposo y se activa la carga KM9, la cual es una electroválvula del proceso de llenado. La duración del proceso de llenado por envase o por producto es de T4. Una vez finalizado este tiempo, se cierra la electroválvula y luego continúa con un tiempo de reposo T5. Este proceso se repite nuevamente n veces, siendo n la cantidad de productos que se van a realizar. Una vez finalizado el lote total de los n productos, se desactiva el proceso hasta que vuelva a ser activado el botón de inicio o el botón de arranque. El circuito diseñado para poder resolver este problema de automatización es el representado aquí, el cual cuenta con diferentes cargas auxiliares, con los pulsadores auxiliares. Como vemos, solo utilizamos pulsadores de manera que se deben enclavar para no utilizar interruptores. El único interruptor que se utiliza es el de inicio, el cual permite energizar todo el circuito de control. También se realizó una subrutina de emergencia en caso de que se tenga que detener el proceso por algún motivo. Una vez presionado el botón de emergencia, se detiene el proceso en el que iba y se realizan los cambios necesarios, y se reactiva el proceso con el botón de rearme, el cual desactiva la emergencia y el proceso continúa desde el punto donde se quedó.
Ahora, ahora vamos a visualizar el circuito de potencia, el cual muestra el motor trifásico del molino conectado a sus 3 líneas y al neutro. Este es un motor de 6 bornes, el cual tiene contactos auxiliares para encendido en las conexiones de delta o de estrella, respectivamente. Podemos visualizar tanto para el sentido de giro de la izquierda como el de la derecha, o horario o antihorario, como se quiera decir. Podemos ver el circuito de potencia de la mezcladora, el cual también es un motor de 6 bornes, el cual también muestra sentido de cambio de conexión de delta a estrella. Podemos visualizar aquí la potencia de la bomba. La bomba está representada por un motor de 3 bornes trifásico y sus respectivos contactos auxiliares trifásicos. También podemos visualizar la potencia de las electroválvulas, tanto para la potencia de la electroválvula del disolvente como la de llenado. Ahora visualizamos la interfaz humano-máquina, en donde se cuenta con el botón de inicio, los testigos de control que evalúan los procesos, encendido. Una vez iniciado el botón de inicio, este testigo se mantiene encendido durante todo el proceso. Llenado, que solo es activado cuando el sensor 5 es activado, el cual indica que la consistencia del producto final está lista. El sensor de emergencia, el cual se activa en caso de tener una emergencia y se desactiva únicamente con rearme. Y el botón fin, el testigo fin, perdón, el cual se activa cuando se termina el lote total de productos. Podemos ver los testigos del molino, el cual es una conexión en Y y en sentido horario, luego en delta en sentido horario, luego en Y en sentido antihorario y luego en delta en sentido antihorario. Podemos visualizar también los testigos de las máquinas, las cuales son el de la bomba, la electroválvula del disolvente, la mezcladora, tanto en Y como en delta, la electroválvula de llenado, y tenemos los diferentes pulsadores de arranque, el cual inicia el proceso, el de emergencia, que activa o desactiva la subrutina de emergencia, y rearme, el cual es el que desactiva la rutina de emergencia. Los sensores en este caso van a ser pulsadores S1, S2, S3, S4 y S5. Los testigos respectivos de los sensores, estos testigos se activan únicamente indicando el sensor que se debe presionar, de manera que el operario no tenga que aprenderse el proceso de memoria, facilitando el manejo de esta interfaz y la cantidad de productos establecidos. En este caso vamos a realizar una prueba para 3 productos y podemos visualizar tanto en la interfaz como en el circuito de potencia cómo es el proceso que se realiza. ¿Listo? Ahora vamos a simular todo el proyecto. En este momento lo primero es presionar el botón de encendido. Podemos visualizar que el testigo de encendido se activa. Lo siguiente es el botón de arranque que inicia el proceso. Podemos ver que se activa el testigo de Y en sentido horario y luego el testigo de delta en sentido horario. Aquí, como nos indica en la carta de eventos, se mantiene en delta en sentido horario hasta que se presiona S1. Es por eso que el testigo que se muestra para ser activado es el testigo S1. También podemos visualizar en la carta de eventos, en el circuito de potencia, cómo es que el motor trifásico del molino está en conexión delta y el sentido de giro es hacia el sentido de las manecillas del reloj. Volviendo a la interfaz, lo siguiente es presionar el sensor 1. Vemos que cambia el testigo del molino, ahora cambia el sentido de giro, primero en Y y luego en delta, y nos indica que nuevamente se debe presionar el sensor S1. En ese momento
Después de realizado el primer cambio, el segundo cambio de giro, ya es posible activar el sensor S2 que indica la consistencia del producto. Sin embargo, en este momento lo vamos a dejar que realice 3 veces el cambio del sentido de giro. Aquí se encuentra el sentido horario, vemos que se activa también S1, vemos que cambia a sentido antihorario en Y, luego en delta, es posible otra vez S1, vemos que se detiene el motor completamente y luego se vuelve a activar en Y en sentido horario. Cambia a delta, podemos presionar S1, inicia antihorario en Y y luego antihorario en delta. Ahora vamos a presionar S2, el sensor de consistencia. Después de activar el sensor de consistencia, se espera un tiempo de reposo del material y luego se activa la bomba. Como podemos observar, el testigo de la bomba se activa y lo siguiente, según la carta de eventos, es presionar el sensor S3. En este caso es el sensor, el testigo del sensor, el que nos avisa cuál es el siguiente a presionar. Una vez presionado S3, se apaga la bomba, se enciende la electroválvula disolvente y se enciende el motor de la mezcladora, primero en Y como se pudo observar y luego en delta. Lo siguiente es presionar el sensor S4, tal como se indica, donde se debe apagar la carga KM6, la cual es la electroválvula del disolvente, y mantenerse únicamente encendida el motor en conexión delta. S4 se mantiene únicamente en conexión delta y lo siguiente es presionar S5 para apagar el motor. Vemos que se apaga e inicia el proceso de llenado. Luego, después del tiempo de reposo 2, se enciende la electroválvula de llenado, se apaga, indicando que se completó un producto y aumenta la cuenta. Se espera un tiempo para cambiar de envase e inicia nuevamente. Ahora inicia para el último producto, indicando el fin del proceso. Vemos cómo se reinicia el contador, indicando que ha acabado un lote de producción. Ahora podemos realizar otro, también de 3 productos, como se ha establecido inicialmente, y volvemos a empezar desde el botón de arranque del contador y se reinicia el proceso, de manera que ya no se tiene que presionar otra vez el botón de encendido, sino únicamente el botón de arranque para iniciar con la secuencia. Vemos cómo se activa en Y en sentido horario y luego en delta en sentido horario. En este caso, hasta que no se presione el sensor S1, se mantiene en esta conexión el motor trifásico del molino. Ahora, si se presiona la subrutina de emergencia, se activa el testigo de emergencia apagando todas las cargas y apagando todos los testigos. Luego solo se puede salir de esta rutina o terminar con la rutina con el botón de rearme, tal y como se muestra. Vemos que al ser un motor trifásico se tiene que volver a encender con la conexión en Y inicial y luego la conexión en delta para consumir menos corriente. Se supone que el botón de emergencia está hecho para detener el proceso sin tener que reiniciar toda la secuencia. Simplemente es como un botón de pausa y permitiendo realizar los cambios que se consideren necesarios, y el botón de rearme sería el botón de despausa. Ahora vamos a presionar el botón S1, el sensor S1, el de temperatura, para cambiar el sentido de giro del motor. Vemos cómo está en Y en sentido antihorario y luego en delta. En este caso, si se presiona nuevamente emergencia, se activa el sensor, se presiona rearme y debe volver a la conexión en Y antihorario y 5 segundos después en delta antihorario.
En este momento ya nos indica que se debe presionar el sensor S1, que ya podemos presionarlo, y al ser el primer cambio ya podemos presionar también el sensor S2. Vamos a realizarlo una vez más, siendo presionado el sensor S1. Vemos cómo es el cambio de giro en Y y en delta, y ahora ya vamos a presionar S2, que es el sensor de consistencia del material. Vemos el tiempo de reposo S2, el tiempo de reposo T1, perdón, y cómo se enciende la bomba o la carga KM5, mostrándonos tal y como se muestra en el diagrama de eventos, con el tiempo de reposo y la carga KM5, el cual corresponde a la bomba. En este momento, si se presiona emergencia, se detiene el proceso, rearme lo activa nuevamente con el tiempo de reposo T1 y luego activando la bomba, tal y como se muestra. Lo siguiente es presionar el sensor de nivel S3, el cual activa la electroválvula y el motor de la mezcladora en Y. En este caso, si se presiona emergencia, se detiene el proceso, se vuelve a activar y se activa desde las dos conexiones, siendo el motor de mezcladora trifásico primero en Y y luego en delta para consumir la menor cantidad de corriente posible. Ahora, como nos muestra el sensor S4, que es el sensor de nivel máximo del tanque, cuando se activa, se tiene que cerrar la electroválvula del disolvente y queda únicamente encendido el motor de mezclador en delta. En este caso, si es presionado el botón de emergencia, se detiene el proceso, se realizan los cambios necesarios y luego se activa nuevamente. En este caso, como ya el sensor S4 de nivel máximo ya fue activado, únicamente se activa la mezcladora, iniciando primero en Y como se mostró y luego en delta. Ahora lo siguiente es esperar a que se active el sensor S5, que es el sensor de consistencia final del producto, en este caso con el botón. Una vez activado, empieza la fase de llenado, el tiempo de reposo T2 y luego el tiempo de llenado T4. Vemos cómo termina un producto y se espera el tiempo T5, tal y como se muestra en el diagrama de eventos, para el cambio del envase. En este momento, si se presiona emergencia, no se reinicia la cantidad. Vemos como muestra que está en la etapa de llenado, por lo tanto se debe ser cuidadoso con estos casos, y se activa nuevamente con rearme y se activa iniciando la electroválvula inmediatamente. Vemos cómo completó el lote total y se activa el testigo de fin de lote.